Buenos días, mis queridos niños y niñas. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo amanecieron? Yo muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes una mañana más en su programa Aprendo en Casa, preparado especialmente para ustedes, estudiantes de tercer año y también sus familias. Mi nombre es Anibab. Y como todos los miércoles a las 9 de la mañana, los acompaño en su programa de ciencias. Y hoy vamos a continuar sobre un tema muy importante como lo es el uso, las consecuencias del uso irracional de los componentes de la naturaleza. Muy importante, ¿verdad? Pero antes, veamos estos consejos. Este es un año diferente, muchas cosas han cambiado. Ahora yo aprendo en casa y me lavo mucho las manos. A veces me pongo triste, quiero jugar con mis amigos. Ahora eso no es posible, debo jugar a distancia contigo. La distancia no nos vencerá si enciendes la imaginación. Seguiré celebrando la vida hasta que nos juntemos tú y yo, tú y yo. Yo quiero celebrar, pero en mi casa debo estar. Me vestiré y peinaré, una canción yo cantaré, compartiré con mi familia un momento especial, porque para celebrar en casa nuestra alegría bastará. La distancia no nos vencerá si enciendes la imaginación. Celebremos todos la vida hasta que nos juntemos tú y yo, tú y yo. La distancia no nos vencerá si enciendes la imaginación. Celebremos todos la vida hasta que nos juntemos tú y yo. Excelente. ¿Vieron, niños y niñas? Seguimos juntos combatiendo al coronavirus para que su propagación cada vez sea muchísimo menor. ¿Ustedes están listos ya? ¿Preparados? ¿Qué necesitamos para hoy? ¿Saben? Yo creo que ya están listos. Bueno, primero, mucho entusiasmo, muchísimas ganas de aprender. Además, pónganse cómodos ahí donde ustedes estén. La familia también nos puede acompañar para disfrutar de la clase de ciencias de hoy. Además, no olviden un lápiz y también un cuaderno donde podamos anotar todo lo que vamos a discutir en la clase de hoy. ¿Listos? ¿Listas? Bueno, pues entonces comencemos con toda la energía. ¿Ustedes recuerdan lo que vimos en la clase anterior? A ver, ¿recuerdan? Claro, estudiamos sobre las acciones que como personas, familia y comunidad podemos llevar a cabo para contribuir con la conservación del ambiente. Hablamos muy bien sobre cómo podemos clasificar en nuestro hogar los residuos que se generan, y también aprendimos conceptos muy importantes sobre el reciclaje. ¿Recuerdan? También hablamos de cómo reutilizar los diferentes residuos que nos quedan en casa. Y les sugerí unas actividades como estas. A ver si recuerdan. Esta preciosa plantita que la hicimos con una botella plástica.
Y también les sugerimos esta preciosa macetera que podríamos realizar con una lata vacía de metal como estas. Estas preciosas manualidades nos las facilitó la profesora Teresita Macís de la escuela Finca San Juan. Muchas gracias, Teresita, por estas preciosas manualidades que yo sé que también los estudiantes y sus familias en casa las hicieron o hicieron algo muy parecido. Pero para hoy les tengo una pregunta muy importante. Veamos. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de las actividades humanas que realizan un uso irracional de los componentes de la naturaleza? A ver, en estos dos programas anteriores hemos hablado mucho del tema. Hemos hablado de cuáles son los componentes de la naturaleza. También hablamos de las acciones que podemos hacer para conservar la naturaleza. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias negativas de las actividades humanas que realizan un uso inadecuado de la naturaleza? A ver, piensen con sus familias. ¿Listo? Tienen este espacio para poder contestar esa pregunta. Y para hoy les tengo un reto. Aquí tengo algo en este sobre. ¿Quieren ver qué es? Bueno, familia, niños y niñas, hoy ustedes en casa van a realizar un acta de compromiso. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes en familia van a escribir una serie de acciones que en forma individual y en forma familiar ustedes van a realizar para ser parte del equipo de personas que realizan acciones para conservar el ambiente. Con base en todo lo que hemos estudiado en las clases anteriores, ustedes pueden realizar esta lista. Y muy importante, esa lista tiene que estar firmada por todas aquellas personas de la familia que se van a comprometer a cumplir con esta acta de compromiso. Niños y niñas, a ver, pongan a sus familiares a ser parte del cambio. ¿Les parece? Bueno, yo dejo el acta por acá. Y me encantaría que ustedes en casa la puedan hacer y luego puedan compartir con otros familiares cuál es el compromiso de esa familia para conservar los recursos naturales. Ahora bien, con el tema de hoy, ustedes saben, niños y niñas, que muchas veces nosotros, además de utilizar todos los recursos que nos provee la naturaleza, hay ocasiones en que estas actividades humanas son muy exageradas y eso provoca una serie de efectos negativos sobre los recursos que nos da la naturaleza. Pero antes de eso, recordemos cuáles son los usos que nosotros le damos a los recursos naturales. Veamos. ¿Cuáles son las acciones que podemos hacer para disminuir el efecto del uso irracional de los recursos naturales? Primero, disminución en el uso de los productos químicos en la casa y en labores agrícolas. También tenemos que ahorrar energía eléctrica y agua potable. Tenemos que utilizar de manera óptima todos los dispositivos que en nuestros hogares consumen energía. Por ejemplo, el celular, la licuadora, el televisor, etc. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que es necesario reforestar. Es decir, debemos tener la práctica de sembrar árboles para que los que se van perdiendo se puedan reponer. También debemos recuperar los residuos para el reciclaje, como lo vimos en la clase anterior.
Evitar la compra de productos no biodegradables. ¿Recuerdan a la señora que estaba en el supermercado haciendo compras y que estaba decidiendo qué comprar y qué no comprar? Además, usar abono orgánico en las plantitas que tenemos en casa o en los sembradíos que tenemos si ustedes viven en un lugar rural. Además, es importante utilizar insecticidas naturales y hacer una huerta si es que tenemos el espacio en casa. Bueno, eso es todo lo que hemos conversado, pero como les decía, muchas veces las personas no utilizan los recursos de una manera racional y suceden acciones como, por ejemplo, ¿recuerdan que dijimos que era importante sembrar árboles? Bueno, a veces más bien lo que sucede es que se talan los árboles. ¿Qué es talar árboles? Se cortan los árboles de una manera irracional. Se cortan y se cortan. ¿Y qué pasa con esto? Muchas veces, si esos árboles están en fuentes acuíferas, incluso se pueden secar o puede disminuir la corriente de los ríos. Otras personas también utilizan, por ejemplo, la caza y la pesca de una manera irracional. Y puede ser que en un tiempo definido los peces o los animales se disminuyan, incluso puedan llegar a peligro de extinción. Muchas veces también utilizamos el suelo de una manera desmedida y se realizan acciones, por ejemplo, quemas incontroladas que muchas veces han causado incendios forestales. ¿Han escuchado al respecto? Bueno, eso también genera consecuencias en el ambiente. También sucede que si nosotros como personas y como familia y comunidad no desechamos los residuos de una manera adecuada, como lo aprendimos en la clase anterior. Recuerdan que aprendimos a clasificar para poder después disponer de esos residuos para su reciclaje o para reutilizarlos. Bueno, si eso no se hace así, podemos llegar a contaminar ríos, a contaminar los mares. ¿Han visto ustedes noticias o anuncios en donde se ven los ríos contaminados llenos de basura o también los mares? Porque toda esa basura y esa contaminación que llega a los ríos y que va por los ríos, al final termina en el mar. Y eso sucede cuando las personas no desechan adecuadamente los residuos que generamos en nuestros hogares. Una consecuencia más del uso irracional de los recursos naturales es la disminución en los mantos acuíferos, la disminución en la cantidad de árboles que son los que nos generan aire para respirar. ¿Recuerdan en el primer programa que hablamos de eso? Bueno, mis queridos estudiantes, pero con todo y esto, ¿qué han escuchado ustedes, por ejemplo, en la televisión, en diferentes programas al respecto? ¿Cómo está nuestro país en cuanto a contaminación y en cuanto a conservación de los recursos naturales? ¿Han escuchado? En su comunidad, ¿ustedes conocen a alguien que se esfuerce por velar de que los recursos naturales se conserven? ¿Hay algún programa de reciclaje en la comunidad donde viven? Para todos ustedes, mis queridos estudiantes que viven en zona rural, que viven en campo, ¿tienen algún espacio para desechar los residuos orgánicos? ¿O hay algún programa también en sus comunidades para hablar de los programas de reciclaje? Les dejo esas consultas. Pero ¿saben qué? No todo está perdido. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para conservar nuestros recursos. Y eso implica, por ejemplo, usar energías alternativas, seguir los consejos que hemos hablado para todo el trabajo que podemos hacer en casa. Pero vieran que
En estos días, antes del programa de hoy, me llegó una pregunta de una estudiante que se llama Mariam, que estudia en la Escuela Finca San Juan. Veamos la pregunta de Mariam. Hola, profe Ani. Tengo algunas preguntas sobre este tema. Claro, Mariam. Dime, ¿cuáles son tus consultas? Profe, ¿qué son energías alternativas? Excelente pregunta, Mariam. Para este tema, como me preguntaste hace días, ¿qué son energías alternativas? Yo también le consulté a una persona que sabe muchísimo del tema, doña Mayuri Valverde. Ella es la asesora nacional de ciencias. Entonces, ¿qué te parece si le preguntamos a doña Mayuri? Doña Mayuri, Mariam tiene una pregunta. Ella quiere saber qué son energías alternativas. ¿Usted nos puede ayudar? Buenos días, niña Ani. Un gusto saludarla a usted y a todos los niños y niñas que están viendo este programa. Este tema es muy importante. Cuando hablamos de energías alternativas o renovables, nos estamos refiriendo a aquellas que provienen de recursos naturales y de fuentes inagotables, que al producirlas no contaminan. Dentro de este tipo de energías se encuentran el sol, el viento, la fuerza del agua y el calor del interior de la tierra. Estos son ejemplos de fuentes de energías alternativas. Estas fuentes de energía están presentes en la naturaleza y se generan de forma natural, por lo que no se agotan con su uso. Las energías alternativas más comunes son las siguientes. La energía del sol llega a nosotros en forma de luz y calor. Por ejemplo, la utilización de paneles solares hace posible captar la energía del sol y convertirla en energía térmica para calentar el agua. La energía eólica proviene del viento. Por ejemplo, los aerogeneradores transforman la energía del viento en energía eléctrica. La energía mareomotriz proviene del movimiento de las olas y de los cambios de las mareas. La hidráulica se produce a partir del agua almacenada en los embalses. Por medio de represas, el agua cae de muy alto y cuando pasa por la central hidroeléctrica se convertirá en energía eléctrica. La energía geotérmica se obtiene a partir del calor acumulado en el interior de la Tierra. Esta energía se puede utilizar para la calefacción de una casa o para generar electricidad. Además, como su nombre lo indica, representan la alternativa a lo que existe. Por ejemplo, en lo que respecta a la energía eléctrica, serían la alternativa a la energía nuclear contaminante o a aquellas que consumen combustibles fósiles y emiten gases como el dióxido de carbono que contribuyen al calentamiento global. Muy importante. Doña Mayuri, muchísimas gracias. Mariam tiene otra pregunta. ¿La escuchamos? Ya entendí, gracias. Y otra pregunta, profe. ¿Qué podemos hacer mi familia y yo para ahorrar en el consumo de energía y agua en nuestra casa? Muy bien, para contribuir al ahorro energético y del agua, existen prácticas muy sencillas, como por ejemplo, al estudiar es importante aprovechar la luz natural que entra a través de las ventanas. Emplee luces dirigidas como lámparas de escritorio, así no se utiliza toda la luz del cuarto. Desconecten todos los aparatos electrónicos que no estén utilizando y no deje el cargador del celular conectado. Las acciones para ahorrar el consumo de agua son: reparen todas las fugas que existan en las tuberías de agua de la casa. Al bañarse, procuren no durar más de 5 minutos. Con esta práctica ahorramos energía, agua y dinero. Cierra la llave mientras te enjabonas. Cepillan los dientes, no dejen el agua correr. Recordemos que es nuestra responsabilidad actuar tomando en cuenta aquello que favorece el bienestar propio, el de otros y el del planeta. No lo olvides. Muchas gracias, profe. Lo vamos a poner en práctica mi familia y yo en nuestra casa. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Marian. Con muchísimo gusto y muchísimas gracias, doña Marjorie, por esas respuestas. Saben, niños y niñas, aparte de nosotros, humanos, que somos seres vivos, hay otros seres vivos que son muy importantes tomar en cuenta. Los dejo con esta cápsula informativa que nos presenta Josué. Pongámosles mucha atención. Hola, soy Josué y hoy les vengo a hablar sobre un animal muy importante, las abejas. Las abejas pertenecen a un gran grupo de animales llamados insectos y tienen parentesco cercano con las avispas y las hormigas. La importancia de las abejas radica principalmente en el servicio ecológico de la polinización que brindan a los bosques y a gran cantidad de cultivos. Por eso, en el 2017, la ONU declaró que el 20 de mayo sea el Día Mundial de las Abejas. En Costa Rica tenemos alrededor de 800 especies de abejas nativas. De estas, el 95% son de hábitos solitarios, es decir, que no viven en colmenas ni producen miel. Actualmente, la pérdida de su hábitat, el uso indiscriminado de agroquímicos, el desconocimiento de su diversidad, los monocultivos y la siembra de plantas exóticas en lugar de las nativas están afectando sus poblaciones. ¿Cómo podemos ayudarlas? Primero, conociéndolas mejor, brindándoles recursos para su alimentación, sembrando plantas nativas como rabo de zorro, lantana o juanilama, o también árboles como el huitite, vainillo o acerola. Y también sí se puede dejar que crezcan las malas hierbas o monte. Además, podemos colocar hoteles para abejas, que son estructuras que brindan refugio y nidos artificiales. Por último, evitemos el uso de herbicidas, insecticidas y fertilizantes artificiales. Siempre vayamos por el método natural, por ejemplo, preparar nuestro propio abono orgánico. Recordemos que las abejas son más que miel. Muchísimas gracias, Josué, por esa información. Vieron, mis queridos estudiantes, cómo todo es importante para que el ambiente se conserve y podamos aprovechar sus recursos de una manera racional y por mucho tiempo. Bueno, recordemos que estudiamos hoy. Aprendimos cuáles son las consecuencias del uso irracional de los recursos naturales. Nos podemos quedar sin agua, nos podemos quedar sin animales, nos podemos quedar sin peces si eventualmente las personas no aprendemos a utilizar los recursos de una manera racional. ¿Qué fue lo que más me gustó? ¿Cómo nos sentimos en esta mañana? Bueno, yo me sentí muy feliz de compartir con ustedes este tema tan importante y espero que ustedes se hayan sentido también muy emocionados de aprender sobre algo que nos afecta a todos. Y otra pregunta, ¿qué experimentamos hoy? Bueno, sabemos que es muy importante que todo lo que nosotros hagamos en nuestros hogares y en nuestra familia incide directamente, positiva o de forma negativa, en el equilibrio del ambiente. Y además, ¿qué fue lo que más les gustó del programa? Bueno, a mí compartir con ustedes, saber que durante la clase de hoy hemos podido reflexionar y generar conciencia en todos nosotros y en nuestras familias con respecto a la necesidad de que actuemos responsablemente con los recursos que nos provee la naturaleza. Les recuerdo algo muy importante. Recuerdan al inicio de la clase que les propuse hacer un acta de compromiso. Bueno, se las recuerdo, la tengo por acá. A partir de hoy, recuerden ustedes en familia generar un acta de compromiso y con todo lo que estudiamos durante estos primeros 3 programas, ustedes van a tomar nota de todo lo que han aprendido y van a generar
esas acciones, esos ejemplos que en familia van a hacer para contribuir con nuestro ambiente. Además, recordemos, niños y niñas, que en casa es muy importante todo lo que nosotros hagamos y que además somos ejemplo para la comunidad. Si la gente ve que ustedes en casa clasifican residuos, sacan la basura a la hora que es, cuando pasa el camión de la basura, y si no pasa camión de la basura por sus comunidades, entonces disponen correctamente de esos residuos, ya sea reciclando, separando o reutilizando. Nosotros somos ejemplo, y si nos ven haciendo las cosas bien, pues otras personas nos van a copiar y también van a hacer las cosas muy bien. Yo espero que durante la clase de hoy ustedes hayan aprendido muchísimas cosas. Muchísimas gracias a Marian, muchísimas gracias a Josué y también a doña Mayuri en su contribución durante la clase de hoy. Los espero el próximo miércoles, si Dios nos presta vida, en un nuevo programa de Aprendo en Casa. Mi nombre es Annie Vab y fue un gusto compartir con ustedes la clase de hoy. Hasta luego.